Vamos a comenzar entonces este salmo y en este primer versículo leemos así, Salmo 90. Pensando siempre en la manera en que Dios nos habla desde la eternidad hasta el día de hoy. Y este salmista nos dice así, Señor, es una primera palabra que empieza a evocar a Dios, ¿no? Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios, dice estos dos versículos primeros. Cuando nos habla aquí en la primera instancia, nos dice, tú has sido nuestro refugio, llama la atención porque podríamos también traducirlo, tú eres nuestro hogar, está diciendo el salmista a Dios, tú eres nuestro amparo. Ya entonces el salmista se va involucrando con Dios, le va diciendo, tú eres en sí la familia, ¿no? Tú nos has dado amparo. Y ahora en la segunda línea nos dice de generación a tras generación, desde la eternidad. El salmista entonces está pensando, está hablando con Dios y está recordando la trayectoria en que las generaciones y generaciones han estado al amparo con Dios. Ha sido el hogar de Dios. Ya no solamente se transmite desde la tierra, sino hasta más allá de la vida presente. Y dice, desde antes, después el versículo 2 explica, desde antes que nacieran los montes, ya nos da la idea, ¿no? Que creara la tierra y el mundo desde los tiempos antiguos. Naturalmente, esto se está relacionando a la creación. Y luego dice, tú eres, tú haces. Es ese contraste, ¿no? Del que está explicando, tú eres el autor. Versículo 3 dice, tú haces que los hombres vuelvan al polvo, cuando dices, volveos al polvo, mortales. ¿Qué está tratando de poder explicar aquí el salmista o nos está dando a entender? Estamos en el Salmo 90, versículo 3. Y dice, tú haces, está hablando de esa sentencia cuando el pecado entró en el hombre en el Edén. Algo que no era suyo, algo que era desconocido dentro de ello, ¿no? Nacieron ellos eternos, estamos hablando en la creación, pero ahora vuelven al origen, al polvo mismo. Tú haces que el hombre vuelva al polvo cuando dices, volveos al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Es una manera también de poder decir, ¿no? El tiempo tuyo es algún tiempo impensable, del cual el hombre no puede tener esa capacidad de poder entender. Un ejemplo de esto son 1000 años para ti, son como un día de ayer que pasó, son como unas cuantas horas de noche. Claro, esa es la forma de poder quizás poder entender esa eternidad con el presente del hombre. Y ahora en el versículo 9 dice, a causa de tu ira se nos va la vida entera. Se esfuma nuestros años con un suspiro. La causa no es de estar en ese estado original anterior, sino es esa transitoriedad del hombre en la tierra. La causa que a veces molestia, trabajo, ¿no? Eso lo explica después y dice así. Versículo 10. Algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. 70, 80 es decir por algo, pero está haciendo una comparación entre el estado original de la eternidad con el tiempo, el hombre. Por decir 80 o 70, un número en sí que engloba, pero un número así también que nos habla que es en sí que traen cargas pesadas. Tantos son los años, dice, sin embargo, solo traen pesadas cargas, calamidades. Pronto pasa y con ello pasamos nosotros.
Creo que los que tenemos un poquito más de edad, así lo vemos, ¿no? Los años se pasan rápido, tan rápido que ya tenemos tanta edad, ya ha pasado eso. Solo nos damos cuenta, al menos yo con mi nieto, ahora ya tiene 6 meses y lo veo, esto cómo ha sucedido, y en fin. Y cuando nos encontramos también con otras personas, quizás de hace tiempo atrás, miramos y decimos, ¿cuánto ha pasado el tiempo? Pero luego reflexionamos, claro, para nosotros también. Así que si ellos están peinando canas, seguramente que nosotros. La vida es rápida. El tiempo, el cual decía, es el tiempo mortal al que pertenece este mundo. El pasado, el presente y el futuro solamente está dentro de esta humanidad ese nivel, pero el de la eternidad es otro. Ese no tiene el mismo tiempo que el hombre. Por eso dice luego en el versículo 12 algo sensacional, algo para poder aprender. En el versículo 12 dice, enséñanos a ese corto tiempo, ¿no? Ante esa fugaz tiempo, enséñanos a contar bien nuestros días. Qué maravillosa expresión, ¿no? Esa sensación de poder decir, quiero ser útil. Enséñanos, está diciendo en otras palabras, ayúdanos a sacar el máximo provecho ante la brevedad de los años para que haya contentamiento en esta corta vida. Y eso realmente es lo que cada uno busca, ¿no? Y mucho más con nosotros cuando somos creyentes. ¿Cómo aprovechar el tiempo? ¿Cómo darle esa utilidad a él? ¿Cómo de esa brevedad de tiempo tener esa satisfacción, ¿no? De poder decir, esto es lo que realmente soy, lo que quiero, lo que me gusta. Y ahí luego en este versículo mismo dice, ¿no? Enséñanos a contar bien los días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. En otras palabras está diciendo, para que tenga una prioridad, ¿no? La prioridad naturalmente es acercarse a Dios. Si vosotros veis el versículo 13 al versículo 15, nos habla también un resumen, el modo del acercamiento hacia Él. Entonces esa prioridad de acercarse a Dios, que naturalmente es en el temor de Dios. Y que luego de este acercamiento, Dios te bendiga, o bendiga las obras que haces. Lo dice en los versículos siguientes. Versículo 15 dice, días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir, ¿no? Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sea manifiesta en tus obras a tus siervos, a tu esplendor, a sus descendientes. Días y años quizás en sí, ¿no? Ha estado desvinculado el hombre con Dios, pero en esa eternidad, naturalmente, que no era así, había una comunión, ¿no? En la creación. Y es una manera de recordar, y está diciendo, devuélvenos esa alegría cuando estábamos contigo, ¿no? Algo que pueda manifestar, y mirad el versículo 16, dice, ¿no? Se manifieste tus obras a tus siervos y tu esplendor a tus descendientes. Claro, está hablando aquí de una comunión, de una satisfacción, de crecer sanamente en esa comunión con Dios como en la eternidad era. Y eso le pide el salmista aquí en la tierra. Y estando en la tierra le dice, ¿no? Para que haya un esplendor, ¿no? Algo que pueda reflejar esa comunión. Es así el deseo, y yo creo que es el deseo de cada uno de nosotros. El poder tener esa comunión con aquel Dios que pasa nuestro tiempo, que está en la eternidad, y que es posible que ese Dios que en la eternidad pueda estar con nosotros y podamos reflejar ese esplendor, de esa belleza de lo que Dios es en sí, en nosotros, hacia otros. Luego, en los versículos siguientes, nos habla también de una manera extraordinaria, cuando dice el versículo 17, que el favor, ¿no? Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Ese favor está hablando que esa belleza de Dios
puede estar en nosotros. Contra ese orgullo de los años de la vida mortal, de los 70, de los 80, del salmista, ahora pide que la belleza esa pueda estar con uno. Esa seguridad, ese refugio que decía, ¿no? Esa seguridad que aunque solo estemos de paso, pero que se sienta un hogar con él. Y luego dice en el versículo que le sigue, versículo 17, confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Y esta es la petición que luego nos concede ahora y hoy en día. ¿Cómo nos concede? ¿Cómo podemos tener esa comunidad con Dios de esa eternidad? Con Cristo. Cristo nos da esa opción, esa capacidad, esa comunión, esa capacitación para que las obras que nosotros podamos llegar a hacer dentro de la voluntad de Dios puedan ser placenteras para Dios y satisfactorias para nosotros en este breve tiempo del cual tenemos. ¿No os parece maravilloso la forma en que los salmos relatan la historia y luego nos comunica en su pueblo cómo su pueblo pide, cómo Dios accede y hoy en día también cómo es posible el poderlo llegar en práctica así? Pensando entonces el tiempo, el Salmo nos habla de esa manera, esa forma, como digo nuevamente, de la eternidad a nuestro mundo. Veamos otro Salmo, Salmo 104. Salmo 104, del versículo 29 al 30. Aquí también, de una forma maravillosa, nos habla el salmista. La forma en que hace ese contraste entre la mortalidad y la vida, y el ciclo también de la creación. Mirad cómo lo dice. El versículo 29 del Salmo 104 dice así: si escondes tu rostro, se aterran. Si le quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si tú envías tu espíritu, son creados, y así renueva la faz de la tierra. Esa dependencia que se tiene de Dios, no solamente la humanidad, sino también la naturaleza misma. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido plantas, no? Hay una plantita que me ha regalado del último evento que se hizo con los niños, ya el año pasado que es. Me dijo María Ángel, llévatelo para la iglesia, pues ahí lo pones, vale. Cuando hemos estado aquí en la comida, pues digo, llévatelo a tu casa, y así. Y vive todavía la plantita, ¿eh? La he puesto en el salón y hay poca luz, prácticamente nada, pues se apachurró así. Luego le puse en el pasillo, había la luz del sol y también un airecito, y le pongo agua y la planta revivió. Ahora sigue todavía con vida. ¿Cuántos de nosotros también hemos visto en este tiempo los árboles que se han secado, ¿no? Las hojas ahí que están los trabajadores incluso limpiando? Ese ciclo de vida que hay, ese invierno, ese verano, esas cuestiones que pasan, ¿no? Nosotros también, los ciclos de vida. Pero aquí nos habla y dice, si escondes tu rostro, se aterra. Si le quitas el aliento, mueren y vuelven. Es un aspecto también de poder pensar el Espíritu del Señor. Si Él no está o no tenemos ese tipo de comunión, como la plantita nos ocurre, ¿no? Estamos ahí apachurraditos, si se puede decir, ¿no? Pero si estamos en ese tipo de comunión, mira, qué alegres que está, así como las plantitas, ¿no? Esa fragancia que hay. ¿Quién es el que puede determinar de tan lejos así hasta el espíritu del hombre? Solo Dios. Y esa dependencia no solamente lo tiene, nos explica aquí los humanos, sino incluso la propia naturaleza así. Tu rostro se aterra y se quitas, alienta, y mueren y vuelven al polvo. Vamos a pasar entonces al otro salmo. Salmo 136, versículos 17 al 22, ¿no? Ahora, interesante es que después de lo que hemos hablado, ¿no? Después de lo que hemos hablado de ello, de esa forma en que
Dios mismo se presenta, escoge de esa eternidad a un pueblo. A un pueblo que ya lo sabemos que es Israel. Y le da una herencia a ese pueblo. Y el que escoge es Dios. Y el que le da la tierra es Dios. Y entonces aquí ocurre la expresión en el Salmo 136. Son un párrafo de alabanza a Dios y le da una gratitud por haberle dado estas tierras a este pueblo. Salmo 136, del versículo 17 al 22. Salmo 136, del versículo 17 al 22. Si os perdéis, no pasa nada, ahí ya tenéis las hojitas, ¿no? Que dice muchísimas cosas más. Yo le he sacado simplemente unos resúmenes ahí, porque ya sabéis que el tiempo tenemos aquí muy poco. Pero vamos entonces al Salmo 136, ya pensando que Dios les ha dado una herencia, una tierra a un pueblo desde esa eternidad en este mundo. Y aquí entonces le agrada, le agradecen, y en el Salmo dice de esta manera en el versículo 17. Salmo 136. El que hirió de muerte, ¿no?, a grandes reyes, en su gran amor perdura para siempre. Al que a reyes poderosos le quitó la vida, su gran amor perdura para siempre. A Sihón el rey amorreo, su gran amor perdura para siempre. A Og el rey de Basán, su amor perdura para siempre. Cuyas tierras entregó como herencia. Ahí va una palabra muy importante. Y luego dice, y repite como en los otros versículos anteriores, su gran amor perdura para siempre. Y dice, como herencia para su siervo Israel, su gran amor perdura para siempre. Va vez tras vez repitiendo en este versículo, recordando lo que Dios ha hecho con este pueblo y recordando la causa por la cual Dios ha tenido esa opción, ese favor de poder darle a este pueblo una herencia. ¿Cuál ha sido? Lo dice tantas veces. Su gran amor perdura para siempre. Ese gran amor que ha movido, su amor eterno. Y esto es que hay que grabarlo en la cabeza. No es el humano, el que es muy condicional, ¿no?, o el que es muy selectivo. El amor eterno tiene una calificación que no tiene una expectativa humana, del cual ese amor, de esa profundidad, dio a un pueblo y del cual le dio una herencia. Movido, dice, ¿no?, su gran amor, su amor eterno. Dios hirió en ese tipo de visión a varios reyes, pero no los hirió porque quería, sino porque se opusieron para que ellos no pudiesen entrar a la tierra prometida. Siendo así, entonces se opusieron y ellos mismos entonces se opusieron ante Dios. Y ese es el recuerdo, cómo Dios había vencido a los que se opusieron, cómo a estos reyes que los que hablan, ¿no?, a Sihón, rey de Amorreo, a Og, el rey de Basán, en sí. En vuestras hojitas también los tengo ahí escritas. Esto ocurre y está escrito en Números 21, 33 al 35. Estos fueron, interesantemente, los primeros territorios donde se estableció camino a Jerusalén los israelitas. En el avance, ¿no?, Dios mismo estaba avanzando para llegar a la tierra prometida y Dios mismo estaba dándoles esa victoria a su pueblo. Y en eso se recuerdan aquí cómo habían sido, ¿no?, proveídos de esta tierra. Pero claro, todo esto no sucedió así, sino que fue tristemente después despojado. Una vez entrado a aquel pueblo, una vez tenido esa posesión. Estamos pasando ya muchísima historia para poder llegar aquí, ya lo veréis en vuestras hojitas, pero remarco aquí la manera, aunque aquí, después que habían tenido esa herencia, habían obtenido aquello que Dios les había dado por la victoria mismo de Dios, eran propietarios, partícipes de algo, y luego lo perdieron. Qué tristeza, ¿no?,
sino para nosotros mismos. Toda cosa que perdemos nos es de tristeza. Y perder, digamos, propiedades muchísimo mayor. Recordando esto en lo que pasó en Las Palmas, con lo del volcán, que han perdido muchísimas casas. ¿Cuál será el sentimiento de aquellas personas que han perdido sus propiedades, sus casas? ¿Qué recuerdos les vendrá, no? Y aquí habla de ello, ya en el exilio, ya cuando perdieron todo aquello, y nos dice así de esta manera el Salmo 137. Salmo 137, del versículo 1 al 4. Recordad que el libro de los Salmos en sí es la historia en que sí todos los protagonistas de los cuales hablan expresan sus emociones, sus alegrías, sus tristezas, ¿no? Y esta entonces es compatible con el día de hoy. Además también el libro de los Salmos es doctrinal. Y fuera de ello, el libro de los Salmos eran los cánticos del pueblo judío. Nosotros tomamos nuestros libritos, ¿no? Incluso lo tenemos por categorías. Uno que es el rojo, tal vez el más antiguo, el otro más azulito medio y el otro uno verde que quizás es más juvenil, así. Claro, aquí no era así. Aquí tenía su libro, su cántico, el libro de los Salmos, y este era un recordatorio doctrinal. Ellos entonces empezaban a poder, todas las generaciones que venían, a recordar lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios hizo y lo que Dios hará también. Es una cuestión profética cuando ven en todos estos libros de los Salmos, ¿no? Y ellos tenían que aprendérselo de memoria, ¿no? Y transmitían también esa doctrina, esa historia, ¿no?, a sus hijos, y así aprendían la historia del pueblo de Dios. Dentro de esta historia nos habla que había perdido entonces esa herencia y estaban en el exilio. Salmo 137 dice, y nos recalca aquí de esta manera: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos. Pues mira, aquí uno cuando se sienta es bien porque esté cansado, porque esté agotado, o incluso poder estar ya muy, muy deprimido. En este caso era así. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Es una forma de decir de Jerusalén. Se recordaba. Y dice en el versículo 2, y en los álamos que habían en la ciudad, en aquellos lugares, esos árboles, colgábamos nuestras arpas. Allí, los que nos tenían cautivos, nos pedían que entonemos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decía, cantadnos un cántico de Sión. Esto era naturalmente de doble sentido, ¿no?, lo que ellos estaban pidiéndole. ¿A quién habían perdido las posesiones? ¿A quién estaban exiliados? Estos, burlándose naturalmente, como decía, ahora pues cantad, ¿no? Cantad, ¿dónde está vuestra confianza? Una manera de decir, el Dios, aquel que os ha sacado, ¿no?, de Egipto, ahora cantad, estáis en nuestras manos, ¿no? ¿Cómo? Dice aquí, podemos cantar en ese aspecto, en esa tristeza, ¿no? Versículo 4 dice, ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Eso me hace pensar también en la vida de hoy, ¿no?, cuando existe tristeza en nuestro corazón, cuando ocurren algunas cosas que nos invaden, nos pesadumbra, los problemas que hay. ¿Acaso hay una voluntad en esos momentos de cantar en la tristeza? Pues no hay ninguna, ¿no? Es lo que menos, eso es lo que queremos. Menos se nos ocurre. Pero claro, incluso cuando hay alegría, en ese momento no sale el ritmo o algunas frases, ¿no? Incluso nos ponemos ahí a poder dar unos saltitos o algo así porque nos evoca la alegría. Es algo que viene y que el cuerpo incluso automáticamente lo hace. Pero en la tristeza
aquí, cuando se ha perdido, cuando se está lejos de Jerusalén. En Jerusalén, cuando estaba ahí el templo, cuando era el punto de comunión con Dios, cuando tenían el encuentro en el templo con Dios, donde se le hablaba a Dios, donde se pedía a Dios, ahora se estaba fuera de ese lugar, de ese espacio. Estaba arrinconado allí. ¿Cómo se recordaba en aquel tiempo cuando estaban en comunión y de alegría? Y ahora en tristeza. En esas circunstancias también hay otro pasaje, en Ezequiel, capítulo 3, 14, 15, lo tengo en 2 hojitas, ahí está escrita. Habla un profeta y les hace una visita. Dice en Ezequiel 3, 14, 15, dice de esta manera: el Espíritu me levantó y se apoderó de mí, y me fui amargado, me fui enardecido también, dice el profeta, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, donde estaban los israelitas, exiliados, totalmente abatidos. Me quedé con ellos durante 7 días. Lo que me llama aquí la atención, la manera en que el profeta no va alegre, preocupado, amargado, quizás a veces enojado por esa situación, porque sus compañeros, sus compatriotas no estaban en el lugar de aquella herencia, en aquella comunión del templo, estaban afuera. Pero aquí dice, el Espíritu me levantó. Y luego remarca, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerzas. En ese sentimiento que también el profeta tenía por aquella pesadumbre, aquella calamidad que estaban sufriendo, el Señor le sostenía allí. Mirad qué importante poder relacionar también con la oración. En esos momentos, mis hermanos, cuando vosotros habláis con Dios, en esta comunión con Dios, en la comunión que la que ya tenemos a través de Cristo, en la que quizás dentro de esa pesadumbre que uno tiene, en esos problemas que hay, donde tal vez no existe, ¿no?, ni siquiera voluntad, que podríamos decir, pero está uno en oración, la mano del Señor está contigo y te está levantando, te está sosteniendo, te está sujetando, ¿no? Ya lo dice Santiago 5:13, dice, ¿está uno afligido entre vosotros? ¿Qué dice? Que ore. ¿No? Esta experiencia entonces de los salmos, esta experiencia de las que nos muestra y la que el Nuevo Testamento también nos los hace entender, es que, en otras palabras, nos está diciendo, quizás en la problemática, en la pesadumbre, en las cuestiones que tenemos, en los problemas que cada uno tiene, en ella orar, porque en ese tipo de oración también está el Señor, ¿no? Y también está sujetándote la mano y la fuerza de Él mismo, ¿no? Como en aquellos tiempos del cantar, ¿no?, de regocijar, está también el Señor. El Señor que vive en la eternidad, en este hondo pensamiento del hombre, está junto a ti, ¿no? El tiempo, de aquel tiempo de Dios al tiempo nuestro, al tiempo de la alegría, al tiempo de la tristeza. Ahí está Dios. Pasando al Salmo 2, versículo 7. Claro, como habían perdido, ¿qué esperanza había? ¿Qué justicia había para este pueblo que había sido arrancado de esas propiedades? Tenía que haber justicia, tenían que poder volver a llegar a poder ser aquel pueblo. Salmo 2 nos habla del tipo de justicia que iba a implementar Dios para poder corregir esos errores de la humanidad. Salmo 2, versículo 7, versículo 10 y 12 nos habla de ello. Maravilloso este salmo. Y dice así, versículo 7, Dios va a poner justicia, ¿no? Dice versículo 7, yo proclamaré el decreto del Señor.
Tú eres mi hijo, me has dicho, hoy mismo te he engendrado. Estas primeras palabras nos hacen entender entonces que Dios proclamará la coronación del Señor Jesús desde la tierra. El Rey, ¿no?, de reyes para la eternidad. ¿No os suenan estas palabras cuando dice, tú eres mi hijo? Justamente esto fue en el inicio, ¿no?, en el bautismo. Cuando escucharon la voz, esto está en Marcos 1, 11, 9, 7. Esas mismas palabras escucharon de la voz de Dios cuando Jesús estaba siendo bautizado. Estaba siendo coronado el Rey. Y estas palabras que pusieron en el Nuevo Testamento fueron palabras proféticas que estaban escritas en el libro de los Salmos. En ese pueblo del cual quería una justicia de aquella herencia que ya había sido quitada, el Señor dice en los Salmos que iba a poner a un rey, pero para la eternidad. Y se cumplió en el Nuevo Testamento en Jesús. Tú eres mi hijo, dice, ¿no? Él entonces le dará la herencia que se extenderá hasta los confines a Jesús, desde la tierra del Salmo, el 2, el versículo 8, los dice hasta los confines de la tierra. Tú pídeme, dice, ¿no?, y yo te lo daré. Claro, ¿a quién se lo va a dar? Al que hasta los confines de la tierra pueda llegar, es solamente a Jesús. Si esto está dedicado tal vez para David, David era mortal, iba a morir, no iba para la eternidad, ¿no? Y su reino iba a ser quizás nada más periférico, o a lo mejor un poco más grande, pero no a un modo universal. Este rey era mortal, el otro, que Jesús iba a ser para la eternidad. Aunque moría, pero resucitó, ¿no? Por eso mismo es eterno. Por eso dice, versículo 10, vosotros, ahora hay una advertencia, en el reino ya mundial, universal, y dice, vosotros, los reyes, sed prudentes, dejaos enseñar gobernantes de la tierra, servirle al Señor con temor, con temblor, rendirle alabanza, besadle los pies, no sea que se enojen y seáis destruidos en el camino, pues la ira se inflame de repente. Esto nos está hablando ya entre aquellos gobiernos de los cuales quieren oponerse, quizás como en el Antiguo Testamento también. Estos también serán destruidos porque están en contra de los planes de Dios. Y les hace una advertencia, ¿no?, aquí. ¿Por qué? A él, que es el Rey eterno, le dará la herencia hasta los confines. ¿Y cómo se va a relacionar, cómo se va a efectuar ese reino que se expanderá? Ese reino que en el Antiguo Testamento empieza con aquel ejemplo, digamos, se expandirá a un nivel a todos los confines, es a través de los gentiles, de los que no son judíos, pero entran con Jesús a ese reino. De esa manera entonces se extiende, ¿no? De esa manera incluso Sión ya no pasa al lugar principal, sino hay otro tipo de Sión en la eternidad, con un rey eterno, al servicio del reino de Dios. Ya no es una cuestión local, sino es una cuestión universal. No es una cuestión que solamente ocurre como historia con un pueblo, sino es con todos los pueblos, nos habla ya en muchísimos de estos libros. Incluso en Apocalipsis nos habla mucho de ello. Qué fantástico, ¿no? ¿Cómo se relaciona una cosa con otra cosa? Y el libro de los Salmos nos cuenta ahí. Es nuestra material de la escuela dominical. Seguro que eso lo tenían también los judíos, ¿no? No era como el día de hoy. A ver qué vamos a buscar, ¿no? Casa Bautista, Casa Glie, Casa Lesta, que vamos allá. Tenían su libro de historia, de cántico, de doctrina, de todo ello, y nos habla de esa manera. Y luego al final dice el versículo 12, que estamos viendo, dichosos los que en él buscan refugio, aquel reino de los cielos de los que nos habla el Nuevo Testamento.
Dichosos los que vuelven al hogar, ya hemos hablado en el Salmo 90. Dichosos los que entran en esa familiaridad, ¿no? Porque ya hay un retorno de esta tierra hacia la eternidad, por Cristo nuestro Señor. Volvemos entonces a una fase del cual nos pertenecía desde el inicio, en Adán y en Eva. Volvemos a eso. Y todo eso lo hace el Señor Jesucristo allí. Pasando a ello, entonces, ocurre que hace este tipo de justicia, nos dice en este salmo. Y hay algo fabuloso también. Dentro de esta reestructuración, dentro de esta eternidad, de ello, Dios nos hace partícipes. Nos hace vicegobernadores. Salmo 8, versículo 4 al 6. Vamos a buscar nuestra Biblia. Salmo 8, versículo 4 al 6. Yo me lo he buscado ya, yo me lo he escrito, porque si no voy a estar ahí hoja por hoja y se va a escuchar por aquí y el tiempo se nos va. Salmo 8, versículo 4 al 6. Y habla de esta manera el salmista pensando todo aquello, ¿no? En esta eternidad. Y dice, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que le tengas en cuenta? Pues le hiciste poco menos que Dios, o los ángeles o los seres celestiales. Y le coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Esto está hablando, entonces, este dominio de la tierra que es real, que ocurrirá. Y también lo dice el Salmo 2, ¿no? Hasta que todos, dice, estén sujetos, dice ahí el rey, al final. Ese dominio real que brota desde el inicio de la creación del hombre, donde siempre estuvo, en esa eternidad con Dios, en esa eternidad también nueva con Cristo, así en el futuro, le da su participación de gobierno eterno, como antes también, como le dijo, ¿no? a Adán, multiplicaos, ¿no? Servius, ¿no? Sed administradores, ¿no? de la naturaleza. Lo mismo también se volverá allá, en esa eternidad. Lo dice aquí, y el salmista entonces dice, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo llegamos a poder estar en esa altura y nos coronas de gloria y de honra? O sea, nos das dignidad, ¿no? Nos pones un estatus así, un don que le da al hombre, pero no por derecho, sino por la restitución de la obra de Cristo en la cruz, que nos restituye a una eternidad donde siempre estuvo el hombre, así también volverá otra vez, nos dice este salmo. Luego dice, ¿no? Le entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste en su dominio. Naturalmente que esto es incomprensible, pero ocurrirá, nos muestra. Así que todo ello nos hace entender que siempre ha estado buscando el Señor esta interactividad. Dios desde la eternidad con el hombre. Ha estado proporcionándole una herencia, ha estado proporcionándole un pueblo, un templo, un lugar de comunión, un lugar, una parcela. Dios siempre ha estado adelante, Él ha abierto el camino, aunque después hubo muchísimas dificultades. Y lo dice con la historia, que en vuestras hojas también está, comienza con esta historia, con el llamado del Dios desde que hizo desde Adán, ¿no? Que le bendijo con estas palabras: sed fructífero, multiplicaos, llenad la tierra, someterla. Luego vino con Abraham, que cogió y le dijo: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las tierras. También llama esa interactividad. Y luego escoge a un rey, David, ¿no? Porque el pueblo veía, el pueblo miraba a todos los demás, que las demás naciones tenían un rey,
Y como todos los chiquitos, yo también quiero un rey, nosotros también queremos un rey. Pues bueno, pues si queréis rey, tenés, le da a Saúl. Pero no era el escogido. Luego viene David. Y David tiene un papel importantísimo dentro de la historia y la que refleja también de esta estirpe hasta Jesús. Y aquí se ve en la historia, pero sabemos también que David cayó, ¿no? Otra vez para atrás, ¿no? Si para adelante estaba yendo, otra vez para atrás. Y había una pesadumbre entonces, ¿no? Y esto lo explica el Salmo 22. Salmo 22, hay un lamento. Este salmo es un salmo individual de una persona que está angustiada por la falta de respuestas en sus oraciones. Salmo 22, del versículo 1 al 2. ¿Cómo estamos en hora? Ya se nos ha acabado. ¿Se nos ha acabado? Sí. Bueno. Cuando puedas concluir. Bueno, a ver. Me falta todavía. Vamos a hacer este salmo más. ¿Bien? Muy rapidito. Salmo 22, versículo 1 y 2, y dice así. En la pesadumbre, en un paso para atrás, en el pecado de David. En aquella situación dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No suenan estas palabras en la crucifixión? Proféticas también, escritas también en el Salmo. Y aquí expresa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos está para salvarme, lejos de mí, de mis palabras de lamento. Dios mío, clamó de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuanto me ven se ríen de mí, lanzan insultos, menean la cabeza. Como agua he sido derramado, descolocado están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera, se derriten en mis entrañas y se ha secado mi vigor como una teja. Mi lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Ese es el sentimiento de lamento de David. El sufrimiento del pecado por parte que junto a ello se ridiculizaba a la gente, mirándole tal vez a David, ¿no? Se ridiculizaba por su fe, en el versículo 8 habla de ello. Aquel que se encomendaba a Dios, ¿no? Ahora mira cómo está. Versículo 7, incluso le consideraban hipócrita, ¿no? Detrás de estos enemigos que tenían infieles estaba naturalmente el diablo, que le asediaba, y el cuerpo que estaba así como en el caso de Job, ¿no? El corazón, dice él, los huesos habla, la lengua habla, el pecado es un estado de muerte del que estaba. No había esperanza. La próxima clase veremos ya en ese estado. Recalca aquel pacto que había hecho Dios con David y se agarra como un clavo ardiente de lo que aquello había dicho Dios con David, que el reino será eterno, y en este Salmo 89 explica, ¿no? Eso es lo que queremos y eso es lo que buscamos, Señor. Y luego ya este Salmo nos dará esa respuesta. He hablado todo el tiempo y no ha habido tanto, no he podido terminar. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor esa gratitud de este Salmo que nos enseña, con esa forma apasionante, esta historia, su historia, y la que transmite desde esos tiempos de la eternidad y generaciones a generaciones a la nuestra, con estas palabras proféticas el día de hoy, que los que tienen a Cristo y viven con Él pueden disfrutar en la eternidad muchísimas cosas como en la eternidad ya se vivió.